Los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios. Ya iba adelantado yo ya en las hojas. El tema que vamos a ver hoy se llama las armas que tenemos. ¿Usted se ha dado cuenta de qué armas tiene? Bien. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Aquí está. Cuando lo tenga, dice, ya lo tengo. Ok, son rápidos, ¿verdad? Dice así, me acompaña, vamos a leerlo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De acuerdo al tema que el pastor ha estado llevando, yo tomé parte de la enseñanza o de las enseñanzas que él nos estaba enseñando. Por ejemplo, el pastor nos estaba enseñando que el enemigo no es un enemigo pequeño. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? Que no es tampoco tan grande como para que le rindamos pleitesías, nada más que lo tengamos con respeto, ¿verdad? Y también otra parte que tomé en cuenta de las notas que el pastor daba es que el enemigo es tan sagaz que llega y pone algo, una duda, o empieza a degradar algo. ¿Se ha fijado usted en las amistades? Muchas amistades ya sean creyentes o no creyentes, usted los ve siempre bien unidos, que andaban como Pedro y Pablo, ¿verdad? Que andaban siempre unidos y caminando como hermanos. Y siempre les pasó algo. El enemigo vino y sembró algo, una duda, sembró un pensamiento. Ahí me platicaba mi hermano de unos tíos que tengo. Dice, no, eran tan unidos que andaban de un lado para otro y que se iban a trabajar y todo. Y se casaron, y después de casarse hubo pleitos entre las mujeres y se empezaron a dividir, al grado de que a veces mis tíos pues ya se ven y ya uno dice, se van a pelear o algo, ¿no? Se rompen amistades, y muchas veces de eso el enemigo tiene una parte. Y el enemigo es tan sagaz que que viene degradando algo. Pone ideas, pensamientos, y no se da uno cuenta hasta que ya cayó en esas provocaciones del enemigo. Bien, vamos a empezar nuestro tema. Aparte dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos a tomar este texto dividido en dos partes. Por ejemplo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y empezamos a ver qué son armas. Y ya me fui yo al diccionario, como todos, ¿no? Empezamos a ver qué es un diccionario, a ver qué nos decía de esa palabra, de qué es una arma. Y nos encontramos que es un arma, pues puede ser una espada, ¿verdad? Lo más lógico. ¿Que sirve para qué? Para atacar. Pero también sirve para qué? Para defenderse. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos luchas, tenemos pruebas, y si no sabemos qué armas traemos, pues nada más nos vamos a esconder, ¿verdad? Con un escudo. Y Señor, protégeme, Señor, guárdame. Fíjese que yo el otro día, bueno, ya no el otro día, hace algunos años ahí en la colonia, yo acostumbraba, cuando estaba más joven y que tenía más tiempo, no es que a veces, que ahora no tenga tiempo, pero llegué y me compré una nieve ahí de esas de las que venden en los campos de fútbol, de esas de rompope. Me senté y empecé a ver un partido que iba empezando. Y puse atención ahí en el partido. Y resulta que llegaron 10, pero no llegó el portero. Y dijo alguien por allá, uno, yo los acompleto. Entonces metieron a ese jugador a porterear. Y bueno, ya ahí estaba el portero y empezaron a jugar. Y empezó el partido, que todos para allá y luego para acá. Y cuando me fijé, ya había 6 defensas de este lado cubriendo al portero. Y yo decía, pero pues, si el portero es un portero que no me está ahí deteniendo y todo eso. Pero estaban los 6 cubriendo al portero, y cuando menos les metieron 3 goles, y ya llegó el portero titular al minuto 30. Y ya le dieron gracias al portero, ¿no? Al que estaba ahí de acomedido.
y ya se metió el portero. Y me llamó la atención que ahora los 6 que estaban, ahora ya estaban hasta allá adelante. Y en ese rato ya casi los empataban, llegaron a 2 goles. Y yo ya no supe en qué terminó eso, pero yo aprendí una lección. Ese portero estaba pues defendiendo, pero a la vez todos tenían la confianza en él, de que si lo dejaban solo allá, iba a defender su área, y todos los demás se iban para adelante. ¿Cómo es un arma, verdad? Un arma sirve para atacar. Este portero estaba en la posición de defender, y todos confiaban en que iba a defender, y iban a atacar. Y luego la otra vez otros años, llegué a una ferretería, y llegué a la ferretería y le pregunté al que estaba viendo el partido de fútbol, le dije, ¿quién está jugando? Y me dijo, el equipo de color amarillo contra el equipo de color blanco. Pero eran 2 selecciones muy importantes. Y el de la selección blanca ya le llevaba 7 goles. Y yo dije, ay, ¿cómo le está metiendo? Y es un mundial. Y resulta que al jugador, al número 10, un partido antes se le habían cargado en la espalda y lo habían tirado, y el jugador se tiró al suelo y hizo varias marometas y pues ya sabemos de quién es. Y ese partido, cuando jugaron, no tenían al que atacaba. Y todos quisieron cubrir esa posición y querer atacar y querer tirar desde fuera para querer empatar el partido, pero no tenían quien atacara hacia allá. Muchos dicen que la defensiva, entre más te vengas a defender, más te van a atacar. Entre más nosotros nos defendamos y digamos, ay, pobre, qué pobre soy, el enemigo ¿sabe qué va a hacer? Va a decir, ay, mira, ahí está fulanito, déjame ir con él. Y voy y lo ataco. Al fin que no tiene armas. O muchos tenemos las armas, pero las tenemos ahí en el closet, ¿verdad? Para que no se desgasten. Para que cuando lleguemos ante la presencia del Señor, llegamos y digamos, mira, Señor, traje mis armas guardadas. Y todavía le hagamos así, ¿verdad? Le quitemos el polvo. O limpiadas. Las armas que tenemos. Me dio a mí mucho gusto el otro día salir con los hermanos a evangelizar. Allá con los ancianitos y ver a cada uno que en cuanto entrábamos parecía que cada quien sabía y se iba para su lado y luego para todos lados. Yo nomás volteé y vi a todos por allá y luego escuché a mi hija que estaba leyéndole la Biblia a una ancianita. Y luego vi a mi esposa que luego se cambió con otra señora y luego vi a Violeta que estaba ahí cerca también compartiendo y ya, ay, qué padre, todos están llevando la palabra y atacando. Y vino un señor que empezó a decirme, ¿no?, que yo no creo en la muerte. Y ahí tuvimos un diálogo entre varios. Y yo le decía, yo respeto mucho sus pensamientos, las ideas que usted tiene, pero mire, la Biblia dice así. Y le empecé a compartir, mire, ahí en la Biblia dice, habla Jesús, habla acerca de la muerte. Y luego el Señor se quedaba, ay, sí, cierto, ¿en qué parte? ¿Qué Biblia lees? Y él leía una Biblia, Reina Valera, también dice, ay, déjame lo busco. Entonces estábamos llevando palabras de aliento, palabras, no para herirlos, no para lastimarlos, no para hacerlos sentir mal, sino les dije yo al final, es para que su fe crezca. Y le decía, ¿para qué? Para que su fe siga creciendo y usted pueda llegar ante la presencia de Dios con una fe más sólida. Bueno, esa era la parte de atacar. Entonces, nuestras armas son ¿para qué? Para atacar. También usa otra palabra, las armas de nuestra milicia. Usa la palabra el apóstol Pablo, milicia. Los corintios estaban acostumbrados en ese tiempo a ver a los romanos que estaban ahí, que siempre llegaban y ponían su cuartel, entonces ellos sabían. Usted sabía que un soldado se mete al ejército y se mete ya de lleno, ¿verdad? Ya no es el de que estoy aquí una semana y luego me salgo y voy a estar otra semana por acá y luego regreso, ¿verdad que no? Un soldado llega y ¿qué hace? Se queda en el cuartel. Luego se quedan ahí, ya son soldados, ya de soldados pasan a sargentos
Y me llamaba la atención el dicho que dice que uno hace la cara de qué, de sargento mal pagado, ¿verdad? Dicen, ay, tienes cara de sargento mal pagado. Cuando me tocó hacer mi servicio militar, me tocó conocer un sargento y nos dijeron, ese muchacho, ese sargento que acaba de llegar, la semana pasada terminó su graduación y ahora es sargento, así es de que ahora él les va a dar la instrucción, así como se la dieron a él. No, pues nos tuvo parados y nos puso a hacer ejercicio y yo decía, ¿pero por qué? Ah, porque cuando son sargentos o van para sargentos llevan su ejercicio de todos los demás soldados, los soldados rasos, y ya cuando a ellos les toca les dan más ejercicio, les dan más estudios, por eso cuando se gradúan ya salen mucho más cansados y salen con más estudio, pero también salen más trabajados en esa cuestión. Entonces un militar que entra, por ejemplo, un sargento ya entrando dentro de esos rangos, ya no es el que se sale, ya no es el que está pensando cómo agradar, como dice la Escritura, cómo agradar a su superior yéndose al mundo o yéndose afuera para hacer sus negocios. Ya después de ahí suben a subtenientes, ya de subtenientes ya no se pueden salir, ya están más entregados, ya entran a tenientes y ya de ahí pues ya llegan a coroneles, generales, ya son personas entregadas. ¿Usted sabía que cuando llegamos a Cristo, luego rendimos nuestra vida a Cristo y ya tenemos un enemigo? ¿Sí, verdad? Tenemos un enemigo que dice, a ver, vamos a ver por qué me abandonó, por qué dejó mis caminos o por qué dejó y ahora quiere seguir a Cristo. Siempre viene ese ese enemigo que también... Nuestras armas dice que no son carnales. ¿A qué se refiere con armas carnales? Con ideas, con pensamientos. Estas palabras se las estaba diciendo a los de Corinto. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos filósofos, muchos estudiosos, que se dedicaban ¿a qué? A enseñar sus doctrinas, sus pensamientos. Y esos pensamientos y esas doctrinas, le hago una pregunta, ¿acercaban a Cristo? O sea, ¿le enseñaban con sus libros, con su filosofía, a depender de Dios? Yo en lo poco yo casi no leo libros, leo un poco más la Biblia. Y si alguna vez agarro un libro, lo ojeo y ya. Pero nunca he visto algún autor así de reconocido que diga, estos pasos son para acercarse a Dios. Si tú rindes tu vida a Cristo, no he visto un libro que hable de esa manera. O si dejas de hacer esto, no. Casi todas las filosofías son pensamientos y son respetables. Son pensamientos humanos, pero que no nos acercan a Dios. Por el contrario, si nos dejamos llevar por esos libros, por esas filosofías, cuando volteemos vamos a estar lo más alejados de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esos pensamientos no vienen de la palabra de Dios. No nos acercan a la palabra de Dios. Entonces dice que estas armas carnales, el apóstol Pablo les decía, no se dejen ir por esas armas. ¿Cuáles armas tenemos? Ahorita las vamos a ver. Y por ejemplo, hoy en día, ¿qué tenemos nosotros? Por ejemplo, oímos a candidatos que son creyentes, ¿no? Y que dicen, no, me voy a lanzar de candidato y ya cuando llegue allá a la presidencia, voy a empezar a predicar de Cristo. Voy a empezar, pero sabemos que muchos llegan allá y se olvidan. ¿Por qué? Porque lo hacen en los pensamientos de ellos, no lo hacen en pensamientos que Dios les haya haber dicho. Si Dios les hubiera dicho, mira, te vas a enlistar, vas a ir, te voy a abrir camino y cuando llegues allá, habla de mí. Hay muchos presidentes que hablan que son seguidores de Cristo, pero con sus hechos son diferentes, ¿verdad? Entonces estas armas carnales, me acordé de cuando llegaron aquí a México los españoles, ¿no? Que usaron armas. ¿Qué armas usaron, verdad? Espadas. ¿Para qué? Para ver si los mexicanos creían en sus doctrinas que ellos traían. Lo que se llamaba la Santa Inquisición.
poner o darle a predicarle a la gente por medio de amenazas, por medio de muertes. Esas no son armas de las que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque son armas basadas en los pensamientos y en las ideas de la gente. Dice, pasamos de ahí a la otra parte, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios. ¿Y son para qué? Para destruir fortalezas. Usted sabía que en la mente de nosotros, de cada uno de nosotros, es cuando somos más atacados. Y ahí llega el enemigo y pone sus dardos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegó Pedro y le dijo al Señor Jesús, nada de esto te acontezca, ten compasión de ti. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones tu mira en los pensamientos de Dios o en los planes de Dios, sino tu vista está en ¿qué? En los planes de los hombres. Nada de esto te acontezca. En la mente es donde tenemos todas estas luchas. Déjeme le cuento. Yo el otro día tuve una lucha en la mente. Ay, es mi teléfono. Y es desconocido. Déjele llamada del cielo. Ya lo puse en vibrador. Le comento, el otro día llevé mi carro al taller, o bueno, mi esposa llevó el carro al taller. Y lo llevamos y el Señor nos dijo, bueno, lo llevamos con un mecánico. Y el mecánico le dio un golpe al carro. Y no se hizo responsable del golpe del carro, simplemente regañó a los trabajadores y todo. Y platicando con mi esposa dijimos, no, ya no hay que llevarlo ahí porque si ya eso le hizo, bueno. Optamos por otro mecánico que estaba más cerca. Y se lo llevamos a él, a ese mecánico, y él nos dijo, ay, mira, es esto y te va a salir en tanto. Y pues sí, se lo llevamos, pero no quedó. Y ya fuimos y le dijimos, oye, no quedó. Y dijo, ah, pues mira, me lo traes y ya le revisamos esto, y si no le vamos a cambiar la bomba de frenos, porque nos quedamos sin frenos. Y ya dijo, ya lo revisó y dijo, le voy a cambiar la bomba, y le cambió la bomba. Y le da marcha y se prende, lo prende y se queda pegada a la marcha. Y ahora pues ya era la marcha, el switch. Y me habla mi esposa y dice, oye, que yo estaba en el trabajo, que el motor sufrió problema de la marcha, el switch. Y yo le platiqué a mis compañeros, les dije, oigan, que esto y esto. Y les platiqué cómo había cambiado de mecánico. Ya ve que uno en el trabajo todo le informa a sus compañeros. Y le platiqué y ellos me dijeron, pero si es confiable, si es tu amigo. Le dije, pues es que así lo conocía y, ay no, ten cuidado porque ellos, así hay mecánicos que tú le llevas el carro a ciegas y se los dejas y ya se le quemó algo, ya se le quemó lo otro y ellos al final te dicen, cuando usted pueda me lo va pagando. Y dije, ay, eso nos dijeron. Que como podamos le vamos a ir pagando porque por eso no lo habíamos llevado, lo habíamos llevado por otra cosa. Y empezaron los pensamientos en la mente. Dije, ay, era un viernes y dije, voy a ir y lo voy a sacar así como está. Lo voy a llevar y Pero dije, ¿dónde lo voy a poner? ¿Ahora qué mecánico me lo va a recibir? Y ese día pues nos quedamos hasta tarde en el trabajo y yo dije, saliendo de aquí, pero dije, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Y allá en el trabajo todavía se complicaron las cosas en el trabajo, que un cable no pasaba corriente y que todos los detalles. Y entonces la mente estaba trabajando. Yo podía enojarme, podía perder la paz. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y me acordé, ese día me levanté y empecé a leer el Salmo 37. Si quieren, acompáñenme y les comparto lo que el Señor me habló ese día. Salmo 37, versículos, ahorita les digo. Sí, del 37, ¿verdad? Del verso 4.
Ah, no, estaba en Job. Como que se parece, ¿verdad? Con razón Job no me decía nada parecido. Espérenme, ya casi lo tengo. Salmo 37, dije, pues si yo lo leí antes de venir. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Imagínense, en ese momento estaba con la presión del carro, con la presión de que no queda el trabajo, y los compañeros todos estábamos, no habíamos comido, teníamos sed, podíamos perder la paz en ese rato. Y yo me acordé de esto: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Le platiqué que quería yo ir a sacar el carro, ¿verdad? Y salimos hasta tarde, total que no pude. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades. Y luego el 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te exaltes en manera alguna a hacer ¿qué? Lo malo. Ahí me confrontó el Señor con esos textos. Entonces nos hablan de nuestro jefe, nos habla y nos dice, si las cosas no quedan, pues déjenlas, mañana vamos. Ah, ok, entonces me preguntaron que qué hacemos. Y yo dije, pues vámonos. Y ya de aquí, pues ya nos llegamos a la congregación y ya estábamos así. Y yo pensando, todavía había esos pensamientos de sacar el carro. Entonces en la mañana, pues yo me voy temprano. Dije, pues ya, ahí lo dejo, Señor. Confío en que tú harás. Y llegamos al trabajo. Y entonces, otro hermano que trabaja con nosotros ahí, o que trabajamos juntos, lo dejamos en un lugar, luego dejé a otro técnico en otro lugar para arreglar las cámaras, el desperfecto, y yo iba a ir a otro lugar. O sea, el trabajo estaba intenso. Así. Y entonces, como a 10 minutos de donde dejé a uno, me llama el de en medio y me dice, ya quedó el problema. Y yo dije, ay, ya quedó, ¿cómo lo hiciste? Voy por ti, ya regreso por él. Y de ahí nos vamos juntos al otro trabajo. Y ya estando allá, me habla mi esposa, que ya quedó el carro. Ah, ya quedó. ¿Qué tiene? Y ya me dijo esto y esto, y ya dice, sí lo pudimos pagar. Y, ay, qué bueno, gloria a Dios. Entonces se arreglaron todas las cosas. ¿Cómo la palabra de Dios viene a traer orden en un desorden que a veces nos causamos en el pensamiento? A veces las ideas que nos dicen o otras palabras que escuchamos nos hacen que perdamos la paz. Entonces la palabra de Dios siempre tiene que estar dentro de nosotros, ¿verdad? Dice, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el pueblo de Israel en Jericó. ¿Cuántas vueltas le dieron a la ciudad? De primero le dieron 6 vueltas, ¿verdad? En 6 días. Y el día séptimo ya era reposo. Pero ¿qué cree? Ese día le dieron más vueltas. Le dieron 13 vueltas. Pero ¿cuál fue la ordenanza de Dios? Le dijo Dios a Josué, esto y esto vas a hacer. Dale 6 vueltas y el séptimo día le vas a dar 7 vueltas más para que sean 13 vueltas. Cualquiera hubiera dicho, ay no, ¿a poco con vueltas mareándolos los vamos a hacer que se caigan los muros? Eso estaría así como impresionante, ¿no? Pero estamos viendo ¿qué? El poder de Dios. Y aparte, ¿cuál fue la otra ordenanza? Sin murmurar, sin hablar, sin echar gritos.
¿Y cuántas veces nos dicen algo y nosotros renegamos o no hacemos las cosas que deberíamos de hacer? O empezamos a cuestionar a quien nos mandó. Cuando mi esposa me manda, como dice Grimaldo, como decía Grimaldo cuando iba a las tortillas, ella me manda, pero yo decido a dónde, ¿verdad, hermano? Yo decido a qué tortillería. Entonces, tenemos que obedecer las órdenes. Por ejemplo, me llamó la atención, y yo escuché de algunos hermanos que en sus ideas, en sus pensamientos, le dieron la vuelta, o bueno, que empezaban a darle la vuelta a la ciudad, rentaban aviones, en oración, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, si era correcto, porque esa palabra fue dada a Josué, nada más. Y si alguien se pone a dar vueltas en periférico, orando en carro, ¿qué quiere? ¿Que se caiga la ciudad? ¿O predicar el evangelio? Entonces hay muchas ideas y muchos pensamientos que a veces los razonamos nosotros con nuestra lógica, que nosotros decimos, si lo hacemos así, así lo hicieron en el tiempo bíblico, pero fue en el tiempo bíblico. Y ahora nosotros queremos hacer las mismas cosas. Que no, nuestra responsabilidad es someternos a Dios, como nos decía el pastor, someteos a Dios, resistir al diablo, ¿y qué? Y Él va a huir de nosotros. Pero a veces nosotros decimos, no, tenemos que esperar. La parte de esperar en Dios es la más confrontante para todos nosotros. Yo me acuerdo, le voy a platicar algo. Cuando yo andaba queriendo quedar de novio, no esperaba. Escuchaba la voz del pastor que me decía, hasta que termines la carrera, vas a casarte. Yo decía, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer? Impaciente, cada año, ay Señor, no me lo has mandado. ¿Por qué? Por la desesperación. Si uno aprende a esperar en Dios, pues sufre menos, ¿verdad? Ok. Las armas que tenemos, ¿cuáles son? Le platico, solamente yo puse 3. Una de ellas es la fe en Dios. En medio de la batalla, de la lucha, de las tentaciones, de las pruebas que el enemigo viene a traer, la fe nos sostiene. ¿La fe en quién? La fe en Cristo, que murió y resucitó por nosotros. ¿Qué otra? La oración. Pero la oración va ligada a la palabra de Dios. Si nosotros oramos pensando haciendo otro tipo de oraciones, no vamos a tener el respaldo de Dios. Vamos a orar como oraba aquel hombre. Te doy gracias porque no soy como los demás y te doy gracias por esto. Con puros pensamientos, con puras lamentaciones propias y tranquilas. Dice, la otra de las armas que tenemos es la palabra de Dios. Fíjese, cuando el enemigo vino a tentar a Cristo, ¿con qué lo confrontó? ¿Cuál fue? Con lo que le hizo frente, con la palabra de Dios. Él le dijo, si eres hijo de Dios, di, haz, tírate. ¿Qué le dijo? Escrito está. Como ya hemos aprendido, el enemigo también se sabe la Biblia. Y tal vez se la sabe más bien que muchos que no le echamos ganas a la Escritura. Y puede venir y decirnos así dice, y yo, ok. Puede venir y hasta te puede decir, ayúdate, que Dios te ayudará, ¿no? Y gritaríamos, amén, qué bueno. Bueno, vamos a ver 2 textos bíblicos. Por ejemplo, vamos al libro de Jeremías 23, verso 29. ¿Cómo es la palabra de Dios?
Jeremías 23, 9. A ver si no me cambio de otro libro. Aquí lo tengo. 23, 29 le dije, ¿verdad? Aquí está. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Como pregunta. Dice Jehová, ¿y como martillo que quebranta la piedra? Yo me acordé aquí cuando dice, ¿no es mi palabra como fuego? ¿Se acuerda que Jeremías dijo, ya no más voy a hablar de Dios? Ya no. Ya hasta aquí. Ya no voy a profetizar. Y luego dice, pero empecé a sentir dentro de mí que había un fuego que no me dejaba. ¿Qué era? La palabra de Dios. ¿Arde la palabra de Dios dentro de nosotros por compartirla? ¿O no arde? ¿O vivimos tranquilos? Dice, arde la palabra de Dios como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si a nosotros nos dieran un martillo para quebrar una piedra de 1 metro por 1 metro, ¿qué haríamos? Si estuviéramos tal vez en la sombra, no nos dejaran en el sol. ¿La quebraríamos o no la quebraríamos? Uno diría, ay, con un martillo. ¿A poco con un martillo? Con un martillito así y así, y empezarla a quebrar. Dice la Escritura, dice, y como martillo que quebranta la piedra. Una persona experta con un pequeño martillo puede quebrar una piedra. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. Empieza a ver la piedra y dice, por aquí tiene un caminito y por ahí le voy a dar. Y empieza a pegarle y empieza a pegarle y empieza a pegarle. Y muchos dirían, ay, ¿cómo la va a quebrar? Y la termina quebrando. ¿Por qué? ¿Por su fuerza? Por su constancia, ¿verdad? Por su constancia. Imagínese Dios, como nos dice, ¿no es mi palabra como fuego? Como un fuego. Cuando el apóstol Juan tuvo la revelación en el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? Que cayó, ¿verdad? Que cayó como muerto al oír y al ver a Cristo como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Vamos a ver otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Dice, ¿ya lo tienen? Ah, ya está aquí, ¿verdad? Dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Es eficaz entonces la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene la vida, pues, y más cortante que toda espada de 2 filos. Yo lo más cercano a los filos o así las cosas que he agarrado de filo es un cúter y están muy filosos. Lo agarra y hasta puede partir el papel, ¿verdad? Así con un cúter. Ahora imagínense los carniceros, cómo le hacen que están ahí con su cuchillito, ¿no? Y sacándole filo. Pero ahora una espada de 2 filos. Sigamos leyendo. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cómo es la palabra de Dios? Una espada de 2 filos y penetra por así decirlo, en el cuerpo y parte el alma y el espíritu. ¿Cómo parte una espada el alma? Es espiritual, ¿verdad? Porque ¿cuántos vemos el alma de cada uno de nosotros? No la vemos, ¿verdad? Ni el espíritu. Pero la palabra de Dios sí tiene ese poder. Tiene esa autoridad de partirlos. Las coyunturas, ¿no? Pues ahí ya empieza a hablar otra vez de cuestiones físicas. Las coyunturas y los tuétanos.
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo hace la palabra de Dios? Discierne, escudriña, sabe lo que cada uno dice, hace, piensa, habla. Dice la Escritura que vamos a dar cuentas a Dios de toda palabra, ¿qué? Ociosa. ¿Cómo es una palabra ociosa? Ay, pues sí, así es él, ¿no? Así es. Así déjenlo, ¿no? Que está haciendo mal, no importa. Que siga en sus caminos, que siga pecando. Es más, déjale aplaudo, ¿no? Palabras ociosas, palabras de no confrontar, palabras de no decirle, hey, lo que estás haciendo es malo o está mal. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es? Viva, ¿verdad? Y es eficaz. Concluimos entonces con esta parte. El enemigo va a seguir tirando dardos para que no diga usted, ya me acerqué a Dios, ya lo resistí y ya se fue. Eso hizo con Cristo. Allá cuando leemos que él fue y lo tentó y lo dejó, se fue, se apartó. Pero después, ¿qué? Volvía, ¿verdad? Volvía y atacaba. Así nos va a pasar, hermanos. Así es de que, ¿qué armas tenemos? ¿Cómo le vamos a hacer frente? Porque si va a estar viniendo como abonero a cada rato, pues tenemos que hacerle frente. Tenemos que enfrentarlo. Porque ¿sabe qué? Él va a seguir insistiendo hasta que, ¿qué? Hasta que caigamos en sus trampas. Y una vez cayendo en sus trampas, pues es muy difícil, humanamente hablando. Solamente Dios, con el poder que tiene para sacarnos y rescatarnos. Pero primero nos dice que, ¿qué? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que llevan, ¿qué? Esa palabra, poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Dice, cuando venga el enemigo tenemos que contestarle con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Memorizar versículos, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios, escudriñarla y estar atentos para cuando venga el enemigo y nos dé una idea y podamos nosotros discernir esta idea de quién viene. Pensar, ¿de quién viene esta idea? ¿Esta idea viene de Dios? ¿Viene de mis pensamientos? ¿O viene del enemigo? Otro en Segunda de Corintios capítulo 10, en el verso 5 dice, llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bien, pues aquí terminamos. Le invito, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Si usted tiene la autoridad de Dios, puede decir aún al enemigo, basta, porque no tienes parte ni suerte en mi vida. Quien gobierna es Cristo, es Dios. Aprendamos a poner, ¿qué? Límites en esa cuestión. Porque el enemigo no se va a cansar, él va a venir y va a seguir. Y las armas que tenemos que llegar con Dios y decirle, estas armas que tú me has dado son poderosas en ti y no las quiero devaluar. Porque si yo las devalúo dejándolas y olvidándolas, ok, vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, te pedimos, mi Dios, que tú, como nos has dado esta palabra, Señor, que aprendamos, bendito Dios, a saber qué armas tenemos, bendito Dios, que las armas que tenemos, Señor, no son carnales, bendito Dios, Señor, que sino por el contrario, que son poderosas, bendito Dios, para destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas muchas veces se convierten en pensamientos, en ideas
en aquellas cosas que yo pienso y digo y afirmo que son correctas, pero que son totalmente opuestas a tu palabra, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que a cada uno de mis hermanos, Señor, tú les bendigas, que tú les des esa autoridad, bendito Dios, que necesitan, Señor, para hacer frente a este enemigo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos protejas, nos guardes, Señor, que la sangre que tú derramaste, bendito Dios, en la cruz, bendito Dios, que es el pago mayor, bendito Dios, que tú hiciste por nuestras almas, Señor, sea derramado, bendito Dios, sobre nuestras vidas, Señor. Seamos protegidos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres quien avivas la obra, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.